Volamos hacia México porque ya está conectado como siempre nuestro querido y estimado columnista Armando de la Garza, director, editor de la web México Extraordinario. Tenemos que hablar de un tema interesante, un tipo de turismo que fue tendencia en el 2025, que seguramente tendrá su crecimiento en 2026 y que es el turismo de bienestar. Armando hoy nos trae un invitado súper especial, por eso le damos la bienvenida primero a él. Es un placer saludarte, colega. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí con vosotros. Bueno, bienvenido nuevamente, Armando. Gracias, mi querido Gustavo Fares. Pues sí, tú bien lo comentaste. Nos conectamos, fíjate, Argentina, México y Galicia, allá en Orense, con Pablo García Vivanco, un nutricionista espectacular que tuve la oportunidad de conocerlo allá en La Habana, Cuba. Y aquí lo importante es porque estamos prácticamente ya de entrada al próximo año y vienen muchísimas peticiones, y una de ellas es el bienestar. Tú lo acabas de manejar y Pablo García es especialista en eso, sobre todo él es nutricionista. ¿Y cómo podemos este año, Pablo, Eso, vivir más? ¿Cómo eso podemos es, tener una mejor salud en base a la nutrición? Coméntalo, por favor. eso es. Bueno, nosotros estuvimos haciendo un estudio, una parte primera de un estudio sobre 130 centenarios que había en Orense, ¿no? Y entonces estudiamos pues lo que comían, cómo se sociabilizaban, estudiamos 105 variables, también, bueno, pues los rasgos de personalidad que tenían, pues amabilidad, curiosidad, escrupulosidad, orden también. Y luego tenían pues cierta resiliencia, ¿no? Con extraversión. Y luego ellos pues tenían una vida muy activa que se parece a 5 horas de MED, es decir, de 3 MED. Si tú estás quieto y tienes un MED, pues 3 MED viene a ser 3 veces esa movilidad, esa, digamos, actividad física. Es decir, no es deporte, pero sí es caminar, por ejemplo, 5 pues, 5 minutos el kilómetro, por ejemplo, para que te hagas una idea. Ellos eran ganaderos, bueno, trabajaban en la agricultura, tenían sus huertas de autoconsumo. Las huertas de autoconsumo realmente pues tienen esa vertiente que dice la Organización Mundial de la Salud física, pero también tiene la parte psíquica, porque es el ikigai japonés, es decir, tú te levantas por un proyecto que tienes todos los días de ir rotando esa tierra, que esa tierra esté fértil y que realmente cada época del año pues tú vayas dando unos alimentos a tu gente, a tu tierra y que los puedas incluso exportar como negocio. Luego tienen la sociabilidad, que es la tercera patita del bienestar, ¿no? Y esa sociabilidad que tienen para ir a las ferias, para poder de alguna manera crear sus propias empresas, esa sociabilidad que tienen dentro de la comuna, de lo que es la ciudad, del pueblo. Entonces al final las huertas de autoconsumo era el 100% de la gente centenaria. Por lo tanto, el tener cierta actividad física, el comer de proximidad, pero no comer con comida atlántica que decimos aquí, que bueno, que tiene que ser una comida que venga a lo mejor de fuera, pero que sea mejillón o sea langosta, no, que sea de allí. Ya puede ser legumbres, pero que sean de allí, ¿no? O carne de cerdo, pero que sea de allí. Luego, unas horas de sueño mínimas. Ellos tenían un sueño parecido a unas 6 7 horas, es decir, menos de esa cantidad no dormían. Y luego, casi todas tenían un periodo de tiempo de siesta o de relajación por la tarde. Es decir, al final, las 7 horas siempre las dormían. Luego son gente que tampoco tenía excesiva preocupación, tenían la preocupación, bueno, pues que puedas tener tú o yo, pero la minimizaban. Aquí hay un dicho muy curioso, que es como el ikigai japonés, ¿no? Estuvieron la televisión canadiense la semana pasada aquí, que lo va a transmitir a 250 hogares, millones de hogares, y a 95 países del mundo, ¿no? Sobre las costumbres que había aquí en Ourense. Y entonces ellos decían, a ver, di un dicho
que se diga mucho aquí, que signifique, pues bueno, pues que tiras para adelante, que vives bien, y es el malo será. Aquí en Galicia se dice mucho, malo será. Es decir, que bueno, que ya malo es, pues para adelante, que seas positivo y que te tomes la vida con filosofía, que te la tomes bien y que bueno, que vas a salir adelante seguro, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos ese tipo de cosas, nos encontramos el agua que bebían allí, pues es agua de litio, de magnesio, de calcio, de silicio, que al final, pues al fin y al cabo, tiene pues todo lo que son las patologías antirreumáticas salvadas. Y luego, bueno, el litio es lo que dice mucha gente, que cuando van fuera, pues tienen problemas de morriña, pues por ese litio, por esa falta de litio, ¿no? Ahora estamos con la segunda fase, que es estudiarles la microbiota y estudiarles también el ADN, porque aquí viven 4 mujeres más que un hombre. Así como en Italia, por ejemplo, en Cerdeña, se equiparan hombre y mujer, en Orense no, es 4 mujeres por un hombre. Y eso se debe un poquito a la metilación que tienen. Pablo, bueno, la verdad que es un placer escucharte, poder charlar de este turismo de bienestar, como lo decíamos, que tuvo un crecimiento notable en 2025, donde cada vez más gente eligió destinos como por ejemplo con aguas termales, ¿no? Donde resultaron ser muy positivas para el cuerpo, donde mucha gente eligió también conectarse más con la naturaleza, considerando que le provocaba bienestar a su cuerpo. ¿Cómo crees que este destino, o mejor dicho, este tipo de turismo impactará en el 2026? ¿Crees que más gente seguirá buscando aguas termales, bienestar, naturaleza? Sí, yo creo que es el turismo del futuro, es decir, unos centros de promoción de salud, ¿no? Donde tú vayas allí con una determinada patología y entonces obtengas unas aguas con unas indicaciones terapéuticas, unas aguas mineromedicinales dedicadas a determinadas patologías, y que eso lo sumes de alguna manera a, bueno, a determinados alimentos, que nosotros, por ejemplo, aquí en España estamos haciendo unos alimentos relacionados, pues, por ejemplo, de dietoterapia, pues cardiovasculares, otros antiinflamatorios, otros estamos haciendo menús antioxidantes. Bueno, pues yo creo que también va a haber partidas de actividad física para hacer senderismo, para que la gente haga de alguna manera pues esa actividad física que es tan necesaria todos los días realizar, esos 150 kilómetros a la semana. Creo que también va a haber técnicas de relajación para que la gente deje a un lado un poquito ese estrés, y creo que también se van a hacer alguna que otra actividad para que la persona, una vez que vaya allí, haya como un tratamiento englobado, ¿no? Un tratamiento integral de diferentes patologías, para que después de 10 días o de 3 semanas la persona se vaya de allí pues sana, y sobre todo con los conocimientos que ella debe de hacer para poder seguir en casa o en su lugar de partida ejerciéndolos, ¿no? Independientemente que luego vuelva otra vez a ese centro de promoción de salud, que pienso que van a llegar a ser pues los balnearios y todos los centros holísticos que estamos viendo. Pablo, Orense es una ciudad con un índice de edad bastante elevado, y eso a ustedes les permite tener estos indicadores. ¿Cuáles serían las 3 principales recomendaciones que tú harías para las personas arriba de 60 años para vivir mejor, tener mejor nivel de vida y vivir aún más durante este 2026? Las 3 principales recomendaciones. Vale, según las evidencias científicas, uno de los parámetros más altos que hay de longevidad, que ocupa el 25 dentro de ese 70% de epigenética, es la nutrición, una buena alimentación, ¿vale? Esas 5 raciones de fruta y verdura, esos 45 gramos de aceite de oliva virgen extra, esos puñaditos de semillas y de nueces, esa carne y sobre todo el pescado azul, y esas legumbres 2 veces por semana, ¿vale? Por IG.
Luego, el segundo viene a ser la actividad física, es decir, la actividad física, no el deporte. El deporte está considerado pues, un buen hábito saludable, pero trae oxidación para el hígado, trae también contracturas y trae sobrecarga muscular y también ósea, y al final lo que se tiende y lo que las evidencias científicas te dicen es que tienes que estar en movimiento, pero no pasarte. Es como la campana de Gauss, que sube y luego baja, ¿no? Y la tercera es la sociabilidad. Fíjate qué cosa, pero los eventos que tengan más de 4 o 5 personas, hay intercambio de información, uno se divierta, se encuentre en comuna, haya una colectividad, no una autoestima colectiva y una identidad, como puede ser una tradición que comparte todo ese grupo comunitario, es muy importante para la salud y para, es decir, mata más la soledad que la obesidad. Wow. Realmente, qué datos claves que nos dejás y qué consejos sabios también. Porque mucha gente cae siempre en la comida por ahí rápida. Entonces, esta buena alimentación, este ejercicio físico que nos mencionás y por supuesto, me gustaría sumarle también el hecho de viajar, ¿no? De viajar creo que sí, hace bien a todo, hace bien a la mente, despeja. Entonces, recomendamos siempre viajar de 360.travel. Eso es, claro que sí, porque es, hombre, dentro de la tercera que tenemos la sociabilidad, el viajar es una de ellas, ¿no? Claro. Aparte te abre miras, conectas con otro tipo de culturas, de gente y te enriqueces muchísimo. El tema de viajar es importantísimo. Pablo, sin lugar a dudas. Gracias, realmente fue un placer escucharte, poder aprender, poder conocer un poco más y también escuchar estos tips que los vamos a aplicar para nuestra vida cotidiana, para intentar vivir más, como dice Armando, ¿no? Así que gracias, Pablo, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, muy amables. Claro, mi querido Gustavo, yo añadiría una más, sería tener una buena relación amorosa. Ah, muy bien, me parece muy bien. A veces, oye, a veces eso funciona mejor que algunas otras. Sí, bueno, Armando, gracias. Hay algunas que matan, ¿eh? Pero bueno, depende, ¿no? Oye, ya hay otras que te quitan la cartera. Bueno, Armando, gracias. Gracias por todo lo que fue el aporte durante el año, Armando querido, todo lo que aportaste a 360.travel, que fue increíble, por invitados como Pablo, que siempre nos trajiste, así que te mandamos un abrazo muy, muy grande y te deseamos lo mejor para el 2026. Así es, ya lo dijo Pablo, ya lo vieron ustedes. Salud, buena alimentación, buena comunidad, así de sencillo. Abrazo muy grande. Gracias, Pablo. Tápate bien, gracias por frío allá en Orense. Muchísimas gracias. Ya nos vemos pronto. Gracias. Pasaron con nosotros Armando de la Garza, director, editor de la web México Extraordinario, y Pablo García, farmacéutico y nutricionista de Orense, Galicia, España, hablando de turismo de bienestar.